Siempre que le preguntas a un peronista o a un kirchnerista si son ladrones los peronistas, te dicen no, para nada. Ese no es peronista. Bueno, así que veamos si el peronista es o no corrupto. Y vamos a tomar de ejemplo a Perón. O sea, no me pueden decir que Perón no era peronista. Tenemos que hacer un viaje al pasado, a 1955, cuando a Perón le dan ese golpe de Estado. Lo que pasa es que se crea el decreto 5148/55. Este mismo decreto crea la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial. Entonces, el artículo 14 de esto señalaba de decomisar bienes, no solamente de Perón, porque no era solamente a ciertas personas, también a sociedades comerciales o civiles. Esto basado en la Junta Nacional de Investigación, que estaba en el Decreto Ley 479/55. Recordemos que hay algo interesante y muy importante. En casos de corrupción, se invierte la carga probatoria. O sea, la persona tiene que demostrar su inocencia. Esto van a ver que no se pudo demostrar. Como todo esto se venía dando en diciembre del 55, ya pasamos al 56. No es que haya pasado mucho tiempo, sino que ya estaba terminando el 55. Entonces, en el 56 sale el decreto ley 14.988/56. Esto eran varios informes ley, entre los que más destacan es el libro negro de la segunda tiranía. Este libro, que vamos a ver algunas páginas más adelante, primero mostraba qué tenía Perón antes de asumir, y después mostraba qué tenía Perón cuando se le decomisaron las cosas. Como no va a faltar el peronista que dice, no, eso es mentira. Vamos a hacer un poco de paso a futuro. 1973. El peronismo avaló que todo esto era real. Así como lo escuchan. En julio del 73, Cámpora renuncia. Perón, por su lado, asume el 12 de octubre del 73. Así que tenemos un pequeño lapso de tiempo en el que no estaba ni Cámpora ni Perón. En ese periodo de tiempo, el Congreso avaló esto, y lo avaló con el decreto 1174/73, que obligaba a que se cumpla la ley 20.530. ¿Qué carajo era la ley 20.530? Bueno, simplemente era devolver títulos, honores y bienes de Perón. Ahora, ¿qué era lo que tenía que devolver el Estado Nacional a Perón? Todo lo que decía el libro negro de la segunda tiranía. Entonces, lo que había dicho el libro negro de la segunda tiranía, que se había robado Perón, resulta de que todo el mundo decía, no, eso no lo tenía Perón. Llegó el 73 y el Congreso, por parte del peronismo, dijo, sí, eso era lo que tenía Perón y hay que devolvérselo porque patatas. Y acá cabe una aclaración de rigor, porque a Perón, como hemos visto, no fue el único que se le decomisó cosas. Por lo tanto, si el Estado actuó mal y había que devolver las cosas, no tenía que devolvérsele solamente a Perón. Tendría que habérsele devuelto a todos los peronistas que le decomisaron cosas, a las asociaciones civiles y comerciales. Pero ¿saben qué pasa? Solamente se le devolvió a Perón, nadie más. O sea, sos peronista y te habían decomisado las cosas, jodete. Al único que le devolvemos las cosas es a Juancito Pocho. Y no es de forma despectiva porque así le decían en el ejército. Habiendo visto que el peronismo avala lo que dice el libro negro de la segunda tiranía, podemos volver a 1956 para ver qué era lo que decía efectivamente este libro que Perón tenía. Podrán ver que dice 1943, pero es cuál era su cargo y de dónde sacaba sus ingresos. Así que veamos lo que tenía en 1949, porque empresario no era. Tenía la quinta de San Vicente, la cual hace un tiempito atrás hemos visto a Kicillof hacer un acto en ella. Bueno, tenía 2 propiedades en Buenos Aires, un auto, una bóveda en el cementerio Chacarita, y de la finca de San Vicente debía 50.000 pesos. Obviamente hablando en plata de ese momento. Así que ahora te recomiendo que te sientes bien. Y me imagino que te habrás preparado un té, porque ahora viene lo doloroso. Porque resulta que para cuando a él le decomisan las cosas, además de todo esto mencionado, tenía las propiedades de antes, la quinta ya no estaba con deuda y estaba valuada en 3.410.000 pesos de ese momento, un inmueble de 8 pisos y terrazas en Cava, un inmueble de 8 pisos y 17 departamentos también en Cava, un inmueble de 545.000 pesos, 5.600.000 pesos en el círculo bancario, acciones en Argentina por 3 millones de pesos, acciones en Uruguay por 200.000 pesos uruguayos, 1.200 lingotes de oro y plata, 650 alhajas, 144 piezas de marfil, 211 motocicletas, 19 automóviles, un avión, 2 lanchas, 394 objetos de arte, 430 armas antiguas y modernas,
entre otros objetos valiosos. Y aclaremos una cosa, el informe deja muy en claro que no era todo lo que tenía Perón, porque Perón tenía muchas más cosas que no pudieron demostrarse, porque estaban en el extranjero, sino cómo se explica que haya vivido 20 años en España y que le haya pasado bastante bien. El dinero de algún lado sale. Y entonces, ¿vamos a seguir defendiendo a Perón? Dale, ¿por qué no? Bueno, un textual del libro, ¿por qué no? No bastaría para justificar invocar su popularidad, pues también fueron indiscutiblemente populares Mitre, Sarmiento, Sáenz Peña, Irigoyen, y todos ellos dejaron el poder más pobres que en el momento de asumir. Alguno pensará que Perón tuvo que de alguna forma haber explicado los bienes que tenía, si no, no se lo hubieran devuelto. Bueno, el apoderado de Perón sí explicó supuestamente de dónde venían los bienes. Lo van a leer, ese es un fragmento del libro, junto con el fragmento que había leído recién. A Perón se lo regalaron según su apoderado. O sea, ¿quién te regala 1200 barras de oro, de plata, un avión, un Ferrari? ¿Quién te regala eso? Pero vamos a tirarles un centro a los peronistas para poder determinar si son regalos, de dónde vendrían esos regalos, porque si no, no se explica. Bueno, en marzo del 45, Argentina declara la guerra a Alemania. La guerra ya estaba prácticamente terminada, incluso termina en septiembre del 45. Bueno, en junio del 46 asume Perón su primer mandato. Ya estábamos viendo por dónde van los tiros, ¿verdad? Bueno, los alemanes necesitaban refugiarse en cualquier lugar. Uno de los paraísos, comillas, para refugiarse era Argentina. Y acá podemos verlo con la ruta de las ratas que se denominó para esa escapada de los alemanes. Alguno puede pensar, no, porque ya había pasado un año, no. Seguro. Te voy a dar un ejemplo. Adolf Eichmann llegó a la Argentina en 1950. 5 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Lo agarraron a Eichmann usando un nombre falso, trabajando para Mercedes-Benz en la Argentina. ¿Se entiende? Y era un criminal de guerra buscado. ¿Se entiende? No es que llegaron un mes después. Llegaron años incluso después. Y obviamente nadie quería recibir a los alemanes, y menos si eran buscados. Así que ahí tenemos algunos de los orígenes de los regalitos de Perón. Y para el peronista de turno, que va a estar muy ofendido con este video, que va a decir, no, a Perón no le regaló nada a un alemán y que... Bueno, quiero que me digas quién le regaló las cosas, porque el apoderado dijo se lo regalaron. ¿Y sabes cómo se soluciona si es realmente un regalo lícito? Simple. A mí tal cosa me la regaló fulano, tal otra me la regaló mengano. El Estado va, pregunta, ¿vos le regalaste tal cosa a este? Sí, listo, ya está aprobado. Ya está aprobado. ¿Se entiende? Nunca dio los nombres de quién le regaló las cosas. Y uno puede decir, no, porque son tantas cosas que le regalaron que quizás se olvidó. No te olvidás quién te regaló un Ferrari. No te olvidás quién te regaló un avión. No te olvidás esas cosas. No te olvidás quién te regaló 2 edificios. Porque Perón no tenía Alzheimer. No lo tenía, así que no se olvidaba las cosas. Entonces, explícame quién le regaló las cosas. Porque si es un regalo, la opción más viable es que haya sido por parte del contexto en la Segunda Guerra Mundial. Y si no se lo regalaron, es porque se lo robó. Es tan simple como eso. Sea una o sea la otra, sigue siendo de origen ilícito y por lo tanto sigue siendo algo ilegal. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu comentario, porque va a ser una linda seguidilla de videos.